Pedro, con buena intención, decir, ay, ¿verdad? Quiero amarte con toda mi vida. El problema es que no podemos sin la ayuda de Dios. Ese es el punto ahí. La palabra perverso que aparece ahí significa incurable, enfermo, débil. Somos débiles en amar, en el amor de Dios. No podemos sin Él. Las palabras engañoso y perverso hablan de que nuestro propio corazón no solo tiene la capacidad de engañar a otros, sino que también nos engaña aún a nosotros mismos. Y por eso es que es perverso. Es capaz de crear un engaño que a nuestros propios ojos es 100% verdad. Miren, no hay que irse muy lejos. Los niños, dicen en mi país, se la inventan en el aire. ¿Sí o no? Los niños. O sea, tú atrapas al niño con la masa en la mano en la masa, no sé cómo se dice, y le dices, ¿qué estás haciendo? Y ahí en un segundo te inventan una historia que parece que la estudiaron. Parece como que la venían practicando. Cuando pasa esto, le voy a decir, no, salió así natural. ¿Sí o no? ¿Y qué te hizo tu hermano? Y te inventan una historia y tú dices, ¿de dónde sacó eso? Es el corazón que tenemos, hermanos. Porque alguno diría, pastor está exagerando, yo no soy así, no. Si los niños, desde niños así somos, y cargamos con ese corazón, es precisamente lo que dice Jeremías, yo Jehová dice escudriño, yo escudriño. Y aquí tiene que ver con la idea de buscar oro, que hay que con una palita meterse hondo y sacar tierra hasta encontrar lo que uno busca. Eso hace Dios. La palabra luego dice, y pruebo el corazón. Y quiero decirle algo, aquí la palabra prueba, probar el corazón, es con la idea de fuego y el oro. ¿Sabe quién puede ser ese fuego muchas veces? Digo, no fue mi esposo. Sí, tu pareja. Sí, porque aquí en público nos podemos comportar, podemos disimular. Dice, mi amor, aquí no, que me está viendo la gente. En la casa peleamos. O sea, podemos disimular. Ese es el corazón engañoso. Delante de la gente, no, y pastor, buen día, no, todo bien, todo tranquilo. Y por dentro están pasando una guerra. Es el corazón engañoso, hermanos. Es muy fácil ver los engaños cuando es de blanco a negro. Pero el corazón engañoso es, te presenta un gris clarito que parece blanco. Ese es el engaño de Satanás también. Es decir, qué fácil si te dice, mira, de repente, ¿no? ¿De qué color es ese? Oh, eso es blanco. Y luego te presenta el negro. ¿Quién no sabe lo que es blanco y negro? Bueno, vemos ese contraste muy marcado, muy fácil. Bueno, el engaño del corazón, hermanos, es que te presenta un gris tan blanco, tan clarito que parece blanco 100%. Y por eso es que Dios es el que nos dice cómo está nuestro corazón. Por eso vinimos hoy. La decepción en el matrimonio viene muchas veces por esta misma razón. Mostramos un amor centrado en el yo. Incluso cuando las personas se casan, la mayoría siempre están diciendo, me voy a casar, pero siempre es porque queremos sacar algo. Hay un interés, y quizás no sea malo el interés. O sea, quiero que esa persona con la que me case me ame. ¿Cuántos quieren eso? Pero también debemos amar. Y ahí es donde el corazón justifica. Un amor, cuando buscamos una pareja, tenemos un amor centrado en el yo, un amor egoísta. Y esa clase de amor es exigente, hermanos, es demandante. Si no se hace lo que yo digo, no quiero esta relación. Es muy fácil divorciarse hoy. Es muy fácil porque no se está haciendo lo que yo quiero. Y aquí hemos venido para ser expuestos a vivir, tener un matrimonio que glorifique a nuestro Dios. El matrimonio de Dios no fue intencionado para vivirlo sin Dios. El matrimonio de Dios no fue intencionado para vivirlo sin Dios. Cuando este mundo entra en una relación matrimonial, legalmente se casan. Usted nota cómo está hoy los casamientos. Hoy, no le tengo que decir, usted sabe cómo está el concepto de matrimonio. El concepto de la unión de dos personas. Muy distorsionado, muy antibíblico, anticristiano. Pero luego vemos los efectos de esos matrimonios que fuera de la voluntad de Dios,
Pero nos falta a nosotros, que sí conocemos la palabra, hacer contraste con el testimonio, hacer la diferencia. Ahí sí marcarnos o marcar bien esa diferencia radical de negro a blanco que se ve en nuestra vida. Podemos aprender, mis amados hermanos, y acostumbrarnos a vivir juntos. ¿Podemos aprender? Pues ahí estamos. Estar unidos sin amarnos. Podemos vivir toda una vida juntos por obligación. Podemos estar juntos por necesidad. Hay matrimonios que están vivos porque uno de los dos está cargando todo. Y así no se vale, como dicen en mi país. ¿Parece todo esto matrimonio, un matrimonio de Dios, hermanos? ¿Esto que definí? Desde luego que no. Si el matrimonio fue diseñado e instituido por Dios, yo pregunto, ¿dónde debemos de ir para aprender a tener un matrimonio de Dios? A su palabra. No solamente abrir la Biblia, ¿verdad? Sino aplicarlo para ver esos resultados de Dios en nuestro matrimonio. El apóstol Pablo, que nos da las pautas como esposos y esposas del compromiso matrimonial, cuando Pablo nos habla de un matrimonio, hay una palabra que a veces se ignora en el texto que leyeron los hermanos encargados de matrimonio, en Efesios 5. Ya usted conoce que comienza desde el 21 y termina en el capítulo 6, hablando hasta de los hijos, empleados. Pero hay una palabra en particular, y es muy importante esta palabra, y esa palabra puede cambiar nuestra manera de ver el matrimonio. Y es la palabra, diga conmigo, sumisión. Si ve que pensamos que solamente la mujer se tiene que someter, es muy fácil, sométete como dice la Biblia. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra, Efesios 5, 21. Por falta de sumisión caímos en la maldición de este mundo. ¿Sí sabía? Efesios 5, 21, un texto muy corto. ¿Cómo dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, es fácil mirar cuando dice la palabra mujer, sométete a tu marido. Mujer, respeta a tu marido. Es fácil. Y es cierto, es bíblico. Pero ahí, ¿qué dice? Someteos unos a otros. ¿Okay? Aquí, el someterse finalmente es ambos a Dios. Ambos están sometiendo a Dios en lo que Pablo pide. Pablo habla de respeto hacia el hombre, pero que el hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Como decíamos, hermanos, en el 28, porque nadie jamás aborreció su propia carne. ¿Quién se odia a sí mismo? Nadie. Y si somos uno, significa que tengo que sustentarla como a mí mismo. El apóstol Pablo nos habla de la sumisión, y en el griego esta palabra significa estar bajo autoridad o sujetarse bajo una orden superior. Bueno, todos sabemos que cuando una mujer de Dios se somete a su esposo, es un reflejo de que está sometida a Dios. Cuando un varón ama a su esposa, bíblicamente, es un reflejo de que está sometido a Dios. ¿Sí logra entender eso? Esta palabra someterse, permítame leer dos textos, como se usa de la misma manera en otros textos, el mismo Pablo. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. La misma palabra griega, o sea, la misma palabra original se usa aquí. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, esa autoridad que el varón recibe como cabeza, ¿quién la dio? El Señor. Él fue que así diseñó el matrimonio. Dice, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, aquí luego van a ver gente que dice, no, yo no me someto a pastor o a ningún hombre. Bueno, eso es señal de rebeldía, porque dice el Señor aquí en el texto, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, cuando respetamos al ser humano, cuando nos sometemos a las autoridades, por eso es importante que el cristiano, tenemos un presidente y somos muy dados a criticarlo y decir cosas negativas, cuando la palabra dice oren por ellos. Sin embargo, debemos de ser diferentes en el sometimiento. Los cristianos en tiempos de Nerón se sometían a las leyes terrenales, pero siempre y cuando no alteren la voluntad de Dios. Nos vamos a someter en pagar impuestos, sí, ser buenos ciudadanos, sí, esto, lo otro, pero cuando me dicen que no predique el evangelio, en eso no.
Y ahí es donde uno balancea bien. Cuando tu esposo te diga que hagas algo que no es de Dios, hasta ahí tu sometimiento llegó. Pero no significa que hay que respetar y mandarlo al infierno, no. Sencillamente, bueno, en eso, mi amor, como Abigail, ¿verdad? Con Nabal, hasta ahí no puedo, porque estaría faltando ¿a quién? Al Señor. Entonces, hay límites en la autoridad. Los pastores no somos la autoridad de la iglesia, Dios es. A los pastores se nos ha delegado autoridad, como el pastor le delega a los demás, los del matrimonio, le delegaron esa autoridad, son ellos los encargados. Fue delegada, pero la autoridad en una iglesia debe ser Dios, la palabra de Dios, que se respete. Y así es como vemos los efectos positivos en la vida cristiana. O como cuando el apóstol Santiago nos dice, la misma palabra, someteos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bueno, ahí está la palabra otra vez, someter nuestra voluntad debajo de la de Dios. Cuando hablamos de las necesidades esenciales de un matrimonio, muchas veces hablamos de necesidades financieras, mejor comunicación, una casa, administrar bien el dinero, un trabajo, etcétera, etcétera. Y usted nota que todo lo que he listado son cosas importantes. Pero el peligro en el matrimonio es que le damos tanta atención a eso, que desatendemos nutrir espiritualmente el matrimonio. Le voy a poner un ejemplo bien fácil. Cuando usted escucha consejerías de matrimonios que están peleándose, si no es un problema de dinero, es de infidelidad. Si no es infidelidad, es de abuso y por ahí va la línea, ¿no? Más o menos. Venimos a buscar un consejo y queremos que con un consejo se borre todo el problema. Bueno, si trabajamos en la raíz, como dice la Biblia, en lo de abajo, en lo fundamental, en ser íntegros, santificar nuestro corazón, servir al Señor, adorarle a Él, orar, estar en su palabra, todo eso como resultado va a traer orden en la casa. Porque si Dios trata con mi corazón y la codicia, el dinero no me va a gobernar. ¿Sí están entendiendo? Pues ya el pleito no es el dinero, es el corazón que necesita ser regenerado. Cuando Dios trabaja en el corazón, hermanos, lo de afuera se va a reflejar. ¿Cómo se maneja el dinero? Ya eso viene después como un resultado, un fruto. Pero si el corazón sigue igual de torcido y engañoso y no nos adaptamos a su palabra, vamos a estar peleando por la misma cosa toda una vida. No hace mucho escuché una noticia de un hombre de más de 70 años que se quitó la vida por su esposa. Pero no fue que se la quitó por amor. Se frustró tanto, se enojó tanto que se quitó la vida, se suicidó. Después de 70 años, imagínense cómo está la cosa, hermanos. Está fuerte el mundo, ¿sí o no? El apóstol Pablo nos dice que la sumisión es el mandamiento más importante para que un matrimonio sea de Dios. Si no hay sumisión, primero con Dios, claro, pues no hay efectos bíblicos en el matrimonio. ¿Por qué la sumisión es tan importante para tener un buen matrimonio? El apóstol Pablo nos define el verdadero amor de Dios. Fíjense. Pablo dice que podemos, y no tengo que decirlo, pero sabemos que el mejor ejemplo de sumisión, ¿quién fue? Cristo, hermanos. Imagínense que Dios practicó la sumisión para nosotros. Se hizo hombre, se hizo carne, para poder morir, sufrir y someterse. Para nosotros se hizo carne. ¿Usted se imagina? Pablo nos dice que podemos hacer cosas muy grandes en la vida, como tener una fe que mueve montañas, sacrificar nuestra vida propia, nuestra propia vida por alguien. Pero Pablo añade algo, hermanos. Y Pablo nos está diciendo en el texto de 1 Corintios 13 que si no tenemos el amor de Dios en lo que hacemos, de nada sirve que nos sacrifiquemos y hagamos cosas grandes. Pero noten el amor de Dios. Quiero usar un ejemplo con Romanos 5. Romanos 5, versículo 7. El mismo apóstol, hablando del verdadero amor de Dios, dijo lo siguiente. Escuche bien, porque yo conozco parejas de, pues, el hombre o la mujer que sacrificialmente se entregan por su cónyuge. Y quiero que noten aquí el distintivo del amor de Dios. Romanos 5, verso 7. ¿Están todos ahí? Dice... Pero estoy viendo una versión diferente porque usted me puede seguir ahí en la Reina Valera. Dice, es muy difícil que alguien muera para salvar a una persona justa. Anota lo que dice, es muy difícil. No dice que es imposible.
difícil. ¿Usted ha visto personas morir por otras? Claro, ¿cómo no? Los que van a la guerra. Bueno, sí hay muchas, ¿verdad? O sea, pero dicen morir por gente justa, gente buena. O sea, cuando un padre dice, yo doy mi vida por mis hijos, por ejemplo. Una mujer, no, yo por mis hijos, pero por mis hijos. Fíjense lo que dice Pablo. Pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. Quizás, es posible. Y luego dice el 8, en cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aún cuando éramos pecadores. O sea, cuando éramos personas que no merecíamos la salvación. Aquí el Señor nos está marcando algo en este texto y nada más lo uso como ejemplo. Si ven que en los matrimonios, cuando los pleitos, las cosas no salen como el uno o el otro quiere, ¿se acaba el amor? No, es que las cosas no son como antes ya. Y se acaba el amor. ¿Por qué se acaba el amor? Si 1 Corintios 13 dice que el amor nunca deja de ser. ¿Por qué se gasta ese amor? Porque es humano, es caído. Es del ser humano que vive en una tierra caída también. Entonces, yo soy honesto, yo tengo límites en mi amor, pero es el amor del Espíritu Santo que me capacita para amar más allá. O sea, yo digo, yo amo a mi esposa cuando me cocina bueno. Yo amo a mi esposa cuando hace lo que yo le digo, pero cuando se revela, ya no tanto. Y sale el viejo yo, y salen palabras ofensivas. ¿Y qué sucede? ¿Te acuerdas del Espíritu? No amaste en el amor de 1 Corintios 13. Hay que volver otra vez a mirar en el espejo de Cristo. El verdadero amor, hermanos de Dios, el verdadero amor, nos desafía con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es nuestro amor hacia nuestro cónyuge? ¿Cómo es? Y aquí no es para que usted diga amén, gloria a Dios, sino usted piense, ¿cómo estoy amando? ¿En qué manera? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por nuestra pareja? Pablo nos dice que quizás estaríamos dispuestos hasta morir por alguien que se lo merece. Sin embargo, Pablo nos desafía y nos dice que el verdadero amor de Dios se sacrifica sin importar si la persona es buena o es mala. Si se porta bien o si se porta mal. Y por eso yo usé el ejemplo de los hijos, porque dice un padre, yo por mis hijos, aunque se porten mal, es un amor muy natural. Pero el amor hacia tu pareja, porque he escuchado matrimonios que dicen, no, ella no es nada mío, mis hijos son míos. Él no es familia mía, él es un hombre que conocí, mis hijos son míos. Y siempre tenemos la tortilla mal ubicada. Porque ¿qué es más importante en orden de prioridad? ¿Los hijos o los esposos? Bueno, aquí decimos eso, yo sé. Yo sé que sí, yo sé que estamos bíblicos ahora mismo. El problema es que en la casa los hijos son los que gobiernan. Y a veces los ponen a pelear a ustedes porque el papá quiere complacer al hijo. La mamá le dice, no está bien eso, pero déjalo, no, dile que no. Y ahí comienza el problema. Que no se ponen de acuerdo de arriba para abajo. ¿Y quién manda en la casa? Los niños. Pablo nos desafía y nos dice que el verdadero amor, hermanos, es el que se sacrifica sin importar si la persona es buena o mala. Dios, escuche esto, Dios nos ha dado el amor en 3 dimensiones para que nos ayuden a amar como Cristo amó. 3 dimensiones, diga conmigo, 3 dimensiones. ¿Qué significa esto? La primera dimensión es la demostración. Repita conmigo, demostración. ¿Hay amor sin demostración, sí o no? ¿Hay amor sin demostrarlo? No, no es amor, es superficial. Son palabras que se la lleva ¿quién? El viento. La primera dimensión del amor que Dios nos ha dado para ayudarnos a amar como Él amó es la demostración. ¿Y quién es la demostración? Su Hijo, ya lo leímos en Romanos, su Hijo. Dice que mostró su amor y nos dio su Hijo. La segunda dimensión nos las dio por escrito, su palabra. Ahí está escrita su palabra. ¿Para qué? Para ir allá a buscar y ver cómo es que Dios ama. Y la tercera dimensión nos las dio por medio de su Espíritu. Entonces, nos demostró su amor por su Hijo, nos mandó el modelo escrito en su palabra y nos dio su Espíritu para capacitarnos a vivir en el amor de Dios. ¿Cómo ven? Casi nada, ¿verdad? En pocas palabras, Dios nos demostró su gran amor cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por personas que no merecen la vida, sino la muerte.
Ahí está la demostración. Luego nos dio su palabra para que podamos, por medio de ella, aprender a amar como Dios ama. Y por último, nos ha dado su Espíritu, quien nos produce el deseo y la capacidad de amar como debemos amar. Es un desafío, mis hermanos, esto, pero Dios nos ha capacitado. Nos ha dado su Hijo, nos perdonó para que seamos reconciliados con Él. Y yo estoy seguro, mi matrimonio es un matrimonio redimido. Yo conocí a mi esposa hace 20 años, pero los primeros 7 años no éramos cristianos. Y después de eso, conocimos al Señor y el Señor redimió nuestra relación. Eso me dice que aunque estemos mal hoy, Dios mañana puede cambiar mi relación o cambiar mi matrimonio, ¿verdad? No cambiar de pareja, para que no se equivoquen. Mi matrimonio, restablecerlo, fortalecerlo, renovarlo. Hay 3 cosas en el matrimonio, usted que toma notas, que trascienden a la eternidad. Fíjense qué tanto desconocemos de un matrimonio, porque decimos, me casé con mi esposa en la casa y los niños jugando y ahí haciendo la tortilla, yo al trabajo. Y ya pensamos que es todo. Pensamos que ahí se cerró el paréntesis del matrimonio. Pero no, mis hermanos, miren, 3 cosas que el matrimonio, o sea, 3 cosas del matrimonio que trascienden a la eternidad. ¿Cuáles son? Número 1, el matrimonio es el terreno de la formación de nuestro carácter. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Yo sé que lo decimos sin querer, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Número 2, un buen matrimonio evangeliza con su testimonio. Tremendo, ¿no? Y noten que todo esto que menciono son cosas que van a trascender a la eternidad. Es decir, antes de ir al tercero, el matrimonio fue diseñado para que el fruto del buen matrimonio, todo lo que salga de ahí, trascienda ¿a dónde? A la eternidad, al cielo, al reino de Dios. Entonces, todo lo que produce cosas espirituales en el matrimonio son de Dios. Por segundo dije, el buen matrimonio evangeliza con su testimonio. Antes de avanzar me llega a la mente, ¿no? Mi esposa y yo estamos aconsejando 2 jóvenes, se acaban de casar, y recuerdo que ellos comenzaron así a hablarnos, ¿no? Ay, necesitamos consejo. Es que lo vemos y queremos un matrimonio similar, queremos buscar de Dios. Y cuando escribía esto, así como que me cayó eso que estamos ahora mismo. Y son unos jóvenes que nos llaman, ¿cuándo nos podemos conectar por Zoom? Tenemos preguntas. Y digo, wow, un pastor quisiera, así uno, Pastor Carlos, que 100 jóvenes fueran así, ¿no? Para dedicarle el tiempo a un matrimonio que está comenzando. Un buen matrimonio evangeliza con su testimonio. Y punto 3, un buen matrimonio glorifica a Dios. Vamos a definir todo esto. Número 1, la formación del carácter en el matrimonio. Dios usa el matrimonio, hermanos, como un medio para formar nuestro carácter más como el de Cristo. ¿Qué usa el Señor? ¿Sí se les olvidó? El Señor usa el matrimonio como el terreno perfecto para formar nuestro carácter. ¿Qué usa el Señor? Diga, mi matrimonio. Eso te ayuda, nos ayuda a que no estás en el matrimonio equivocado porque es tan difícil la cosa. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántos conocen las piedras de arroyos? Bueno, los de la era digital no saben. Pero nosotros que somos de antes, ¿cuántos son de antes? Los de antes, digo yo, ¿verdad? Bueno, usted sabe lo que es una piedra de arroyo, ¿verdad? Bueno, esa piedra tan bonita, tan lisa, que a veces hasta la usan para decorar en una casa, ¿verdad? Bueno, yo pregunto, ¿cómo llega una piedra de arroyo a obtener su suavidad? ¿Alguien sabe? Exactamente, ¿verdad? Estando en el río, en el arroyo, y se van, ¿qué? Se van rayando, se van rozando. Tuve un roce con mi esposo, pastor, y no aguanto más. Bueno, ¿quieres ser piedrecita suave? Dentro del arroyo, hermanos, chocando unas con otras, se van alisando. Qué inteligente es Dios. Porque si te buscas otra pareja, o si tuvieras otra pareja que no te está rozando, te vas a quedar igual de rústico o rústica. Nos quedaremos así. Pero créanme, mis hermanos, que el Señor, en su sabiduría, lo sabe hacer. En una relación matrimonial siempre hay roces, ¿sí o no? Bueno, creo que saben más la pregunta. ¿No? Hay rosas y ¿qué más? Y roces.
Mi amor, te traje rosa esto. Perdón, te traje rosa, ¿verdad? Siempre hay conflicto, nunca falta el desacuerdo en una casa, ¿no? Esos, hermanos, son los medios que Dios usa para suavizar nuestro carácter. Ahora, ¿cuántos reconocen, así dicen, yo necesito, cambio de carácter? Porque cuando somos parejas y estamos en conflicto, dicen, no, Señor, cámbiame a este o a esa señora acá. O sea, siempre en matrimonio el que está mal es el de al lado. Y luego el de al lado está liso y tú sigues siendo, ¿verdad?, piedra rústica. Proverbios 27, 17, en la traducción al lenguaje actual, fíjense lo que dice. Bien sencillo este texto. Dice, para afilar el hierro, la lima. Para afilar el hierro, ¿qué? La lima. Para ser mejor persona, diga que está a su lado tu esposo. Y al otro lado de tu esposa. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, dice el texto, el amigo. En la relación siempre sale nuestro carácter verdadero. ¿Sí o no? O sea, esto es algo muy normal. Salimos a la calle y nos ponemos la mejor ropa y saliendo del dintel de la casa como que algo pasa y nos transformamos. Somos los más amables, los más simpáticos y a veces algunos no disimulan y miran a su pareja así como que no es con el que yo vivo, ¿verdad? Cuando estamos aquí somos muy amables, somos simpáticos con los de afuera, pero volteas a ver a tu esposo y le pones cara de chile poblano, ayúdenme. Hoy le preguntaba a la hermana Lupe, mi hermana, ¿cuál es el chile que más pica? Me dice, bueno, está el serrano, está el cubanero, el habanero. Y dije, en mis notas tenía poblano. Pero le pregunté, ya tenía, bueno, pone chile de habanero, ¿verdad? Si no tenemos paciencia con nuestra pareja, si no somos sabios, cuando llegue el conflicto, hermanos, nuestro carácter seguirá siendo el mismo, nunca vamos a cambiar. Punto 2, un buen matrimonio evangeliza. Algunos dirían, pastor, ¿cómo? Y dice la Biblia sin palabras. ¿Cómo puede un matrimonio o un buen matrimonio evangelizar a otros? Primera de Pedro 3, verso 1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas, está la palabra sometidas, a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Bueno, queda implícitamente el varón incluido. Más abajo dice, varones sean sabios para que sus oraciones no tengan estorbo. Pero aquí estamos hablando de que cuando hay un buen testimonio, estamos reflejando. Ayer cuando estábamos en el aeropuerto, no me dio tiempo porque mi esposa estaba hablando con su mamá en el teléfono, pero estábamos sentados en los asientos esperando nuestro llamado allá para entrar en el avión y miré, siempre nos impacta ver a dos personas muy mayores agarrados de la mano. Y iba el señor, se veían como de más de 80. Y iba él ahí y ella agarradita de su mano así. Y yo le iba a decir, mi amor, mira, digo, así quiero ser yo contigo, le digo. Siempre que vemos eso, le digo, así quiero yo morir. Nada más tienes que avanzar, porque si no... Dice Pedro, para que sean ganados sin palabras. Imagínense. O sea, que tu vida hable más que 1000 palabras. ¿Ustedes creen que hace falta más palabra? ¿O más bien hace falta matrimonios de buen testimonio? Hermanos, miren, casa de oración, yo siempre lo he visto de esa manera. Hemos llegado a casa de oración y la mayoría de la gente ni terminaron la escuela. La mayoría de los que hemos venido, yo no terminé la escuela. Y los que llegan siempre vienen con esa distintivo, ¿no? La mayoría. Personas que hemos venido a este país a buscar mejor vida, etc., ¿no? Y me da mucha risa porque yo digo, no, ahora sabemos griego, hebreo, arameo. No, pastor, el comentario, la concordancia, el diccionario. Pastor, ¿qué concordancia usted usa? Digo yo, iguales. ¿Están bien, como dicen en México, picudos? Y el conocimiento, hermanos, está por todos lados. O sea, usted, donde no hay conocimiento, o sea, escritural, donde sea. Donde sea encontramos palabra. Pero lo que hace falta, ¿qué es? Práctica, testimonio. Que se vea ese matrimonio reflejar a Cristo. Pero va a depender de esa palabrita mágica, sumisión.
Su misión es que nos sometamos. Yo lo pondría así para que no se lo olvide. La palabra de Dios nos dice que somos la luz del mundo y sal de la tierra. Tanto la luz como la sal, mis hermanos, ambos se experimentan sin palabras. ¿Sí sabe usted? Sin palabras. O sea, la sal, ¿cómo se experimenta? ¿Quién me dice? Probándola. Y la luz, mira, esa me está ahí, que casi no lo veo. No ha dicho una sola palabra esa luz, pero me ha estado hablando en todo el servicio. Bueno, hay una evidencia visible y tangible que habla más que 1000 palabras. Fíjense lo que dice el Salmo 19, versículo 1. Este salmo me encanta y usted quizás lo ha cantado. Salmo 19, verso 1. Yo quiero que usted, leyendo conmigo, trate de encontrar el sentido del texto, hasta donde le alcance, ¿ok? Yo luego les voy a ayudar a entender más lo que voy a explicar. Dice Salmos 19.1. Dice, no cante, ¿ok? Los cielos cuentan, le da el deseo a uno de cantar. Los cielos, ¿qué dice? Cuentan la gloria de Dios. Noten esas palabras, cuentan. Y el firmamento, ¿qué hace? Anuncia las obras de sus manos. ¿Qué hace? Anuncia. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra, ¿qué hace? Declara sabiduría. Fíjense, aquí hay palabras, por ejemplo, cuentan, anuncia, palabra, declara. Son palabras que hay que emitir, valga la redundancia, palabras, hay que hablarlas. Pero miren lo que dice el 3. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Uy, ahí parece como una contradicción. No, como decía de la luz me está hablando. Me está emanando una comunicación, es la palabra. Dice el verso 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. Está tremendo porque aquí está hablando de un Dios que quizás no escuchemos su voz, pero que nos habla a través de sus hechos, de sus hechos. Nos habla a través de sus hechos. Señor, ¿qué vas a hacer para mi salvación? Ahí va Jesús. Señor, ayúdame aquí. Te manda, o sea, nos habla por medio de hechos. Increíble, hermanos. Entonces nos manda a nosotros que también hablemos. Dice, no amemos solo de palabra, sino de hechos. ¿Y qué dice luego? Y en verdad significa conforme a su palabra. No como yo pienso, no es casi que yo la amo. No, es como dice Dios. Imagínense si cada uno tenemos nuestro amor subjetivo. Bueno, así nos entendemos, así somos. Así tenemos 66 años. Sí, pero si le preguntas a la otra pareja, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues no me queda de otra. No, hermanos, no. La palabra nos dice cómo es el amor de Dios. El mundo está a falta de matrimonios con buen testimonio. Nuestros jóvenes necesitan ver buenos testimonios en el matrimonio en nosotros. Si quieren palabra, hasta en el YouTube la encuentran, pero un buen testimonio, hermanos, que ama y glorifica a Dios, están escasos, muy escasos. Y nunca es tarde, no importa que tengas 99 años, nunca es tarde para recobrar. Un buen matrimonio, escuche esta frase, un buen matrimonio hace visible al Dios invisible. Está tremendo, ¿no? Un buen matrimonio hace visible. Cuando alguien me dice, explícame, ¿cómo tú crees en Dios si yo no lo veo, no lo oigo? Y bueno, toda mi vida entregada junto a mi esposa al Señor, a servirle a Él. ¿Se imagínense? Les pongo un ejemplo. Llegar aquí a Modesto nos tomó 10 horas en avión. Y si no es Dios el que nos da la orden, la máxima autoridad, cuando el pastor me hace la invitación, le dije, con todo el corazón queremos, pero vamos a ver qué dice el que manda más, el Señor. Y el Señor luego da su aprobación, pero si me preguntan, pastor, ¿le habló clarito al oído? No, pero me habló. Bien fácil. Un buen matrimonio hace visible al Dios invisible. Es importante eso. Por eso es que cuando los hijos dicen no creer en Dios, y en la casa sí hay un Dios te bendiga, Cristo te ama, ay aleluya, gloria a Dios, pero pleito y pleito, los hijos borran a ese Dios de su cabeza. Ese Dios yo no lo quiero. Porque los niños interpretan lo que hacemos, no lo que decimos. Si tú le das
como padre, golpeas a tu esposa y tus hijos, le dices a la mamá que la amas y dices, ese es el amor, no lo quiero. Y luego le dices, Cristo te ama, y menos. ¿Sí notan lo delicado de eso, hermanos? Espero me estén entendiendo. Punto 3, para ir sobre el final, un buen matrimonio glorifica a Dios. La clase de amor a la que Pablo se refiere en 1 Corintios 13 es una imagen de Cristo, hermanos, para su iglesia, por su iglesia. ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia del profeta Oseas? Le recomiendo que la lea. Dios escoge a un hombre para que podamos entender a la mínima escala, porque es tan grande el amor de Dios que los ejemplos de Dios siempre serán a nuestra vista grandes, pero Él nos da un poquito nada más, porque es imposible explicar tan grande el amor de Dios. Y escoge a un hombre, a un profeta llamado Oseas, para demostrar el amor que Dios nos tiene a nosotros. ¿Qué le pide Dios al profeta Oseas? Que se case con una prostituta. Ahora, aquí yo quiero que usted note algo. Está lo difícil no solamente de que la mujer es infiel, de que es una prostituta y es adúltera. No solamente es eso, porque aquí es donde a veces decimos, bueno, hemos ofendido a Dios, pero a mí también. Hay unos que dicen así. No, escúcheme bien. Cuando un hombre o una mujer es de Dios, cuando es de Dios una persona pura, santificada en el Señor, que camina en la palabra, y escucha una cosa así, es una ofensa directa a su vida, porque no son iguales. El profeta era un hombre de Dios y esta mujer era una ramera. Lo mismo, el Señor es santo en nosotros pecadores y nos amó. Entonces, en las parejas de matrimonio pasa lo mismo. A lo mejor tú eres el que o la que estás más avanzada espiritualmente, pero entonces el Señor te dice, entonces sacrifícate por el que no, que es tu esposo o tu esposa. Puede ser ambos, uno de los dos. Pero le dice a Oseas el profeta, cásate con una ramera. Oseas capítulo 1, verso 2. Oseas 1, verso 2. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Imagínense, mis hermanos, imagínense que el Señor nos pida algo igual en el sentido espiritual. El amor del profeta Oseas hacia Gomer, ese es el nombre de esta mujer, de una mujer infiel, una prostituta, es el gran amor del Señor hacia nosotros, hermanos. Le fallamos y nos sigue amando de la misma manera. Somos infieles espiritualmente. Usted sabe lo que dice Santiago 4, ¿no? Ustedes piden y no reciben. ¿Por qué piden? Piden mal. ¿Para qué piden? Para deleitarse ustedes. Dice luego el texto, almas adúlteras le llama. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y utiliza esta imagen de adulterio espiritual, de que nos hacemos de otros dioses. Idolatría se llama eso. El amor del profeta Oseas hacia Gomer, una mujer infiel, hermanos, refleja el amor de Dios sobre su pueblo. Oseas capítulo 3, verso 1. Aquí bien rapidito, usted luego en su casa lo puede repasar. Vemos que esta mujer le fue infiel una y otra vez a este profeta. Y la redimía, y volvía. Y cuando nadie daba un centavo por ella, imagínense, el profeta Oseas dio todos sus ahorros. Dice el capítulo 1 en Oseas 3, dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Dice, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata, 1 homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, no tomarás a otro varón, lo mismo haré yo contigo. Esa descripción de cuánto pagó por ella es una imagen de la cruz, de lo que Jesús pagó por nosotros. Lo dio todo, porque esto era todo lo que tenía el profeta, lo dio todo, como la mujer cuando echó la monedita. Bueno, Jesús lo dio todo, no fue que sacó de sus riquezas, sino de una parte, no, se dio a sí mismo, hermanos. Ese Cristo es el que nos llama y redime nuestro matrimonio, pero comienza con uno, no con los dos, con uno.
A veces decimos, yo quiero cambiar, pero es que ella, es que él, y nunca pasa nada, ni el uno ni el otro. Pero aquí es, hermanos, una responsabilidad individual de cada uno ante Dios. O sea, hay que mirar así primero y para luego mirar así. O sea, si miramos así, o sea, ¿cómo me someto yo a este hombre? ¿Cómo amo yo a esta mujer, humanamente hablando? Pero cuando miramos hacia arriba, de ahí viene la capacidad para amar en el amor del Señor. El amor del mundo es un amor que nace del egoísmo, hermanos. Es el tipo de amor que primero exige antes de dar. Es el tipo de amor que solo se sacrifica por los demás cuando tiene un beneficio, cuando ve que puede sacar algo. Únicamente apegados a Dios podremos amar en el amor de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Jesús le dice a sus discípulos, separados de mí, nada podréis hacer. Jesús les habla a sus discípulos de un amor que va más allá del amor humano que nosotros conocemos. Porque Jesús dice, el amor de Dios pone su vida por su prójimo. En Juan 15, y aún glorifica a Dios. Fíjense lo que dice Juan 15, verso 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ahí está la clave, porque algunos dirían, pastor, ¿cómo puedo amar en ese amor? Permanecer en el Señor, permanecer en su palabra, obedecerle a Él. Dice, vosotros los pámpanos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí fruto, hermanos, es el amor de Dios. Es el fruto aquí, el amor de Dios que necesitamos para amar a nuestro cónyuge de la manera correcta. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, obviamente no lleva fruto, no puede amar, se seca. Dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa palabra siempre puede confundir porque dice, pide lo que tú quieras. Lo que pasa es que si estamos unidos a Cristo, ese pedir siempre será para su gloria. Va a ser alineado a su palabra. Y luego dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios nos pide que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Manda a las esposas a someterse a sus maridos en el temor de Dios, porque Dios dice, porque Él es nuestra máxima autoridad. En todo esto, mis amados hermanos, Dios es glorificado. ¿Cómo podremos amar en el amor incondicional de Dios? Apegados a Cristo, apegados a la vida, permaneciendo en su palabra. Y de ahí saldrá ese amor que leímos al principio. 1 Corintios 13:4, el amor es paciente, el amor es benigno, el amor no es envidioso, el amor no es presumido ni orgulloso, no se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, ni guarda rencor. El amor no le gustan las injusticias y se regocija cuando triunfa la verdad. El amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y todo lo soporta, así como Oseas Agomero. ¿Saben que cuando leemos 1 Corintios 13, cuántos se sienten desafiados por esa lista de ellos? ¿Cuántos lo leen y están examinando y dicen, ay, en la segunda, ay, en la tercera más o menos, y en la cuarta, ¿a cuántos los desafía leer el texto nada más? ¿Saben por qué ese texto está ahí? Para mirarlo como un espejo cuando fallamos en el amor de Dios. Cuando hay conflictos, cuando hay pleitos, cuando hay maltrato, el Señor dice, mírate en el espejo de mi palabra, a ver en qué me fallaste. Y siempre estamos fallando en una de las que están ahí. Siempre estamos mirando y aquí me falta más, y me falta un poco más de paciencia. Pero siempre acuérdense que en el proceso de obediencia a su palabra, hermanos, siempre hay crecimiento, porque miramos atrás y han quedado muchas cosas atrás, pero hay que seguir nutriendo la relación, hay que seguir caminando hacia adelante. Y no te desanimes si tu pareja no quiere, comienza tú, porque Jesús no esperó que creyéramos para darse una cruz, ¿verdad que no? Lo hizo aunque no creamos. Póngase de pie, por favor. Me gustaría que
Las parejas, si se pueden quedar ahí juntos y orar. Si tú viniste también y tu pareja no vino, pues bueno, en tu mente ahí piensa en tu compañero o compañera. Pero quiero orar por ustedes, vamos a orar por los matrimonios, porque cuando hay matrimonios sanos, hay hogar sano, los hijos crecen sanos y crecen viendo el ejemplo de lo que es tener un matrimonio. ¿Saben que hay muchos jóvenes que no quieren casarse por lo que vieron en su casa? Muchos así no quieren. Y yo no tengo duda que muchos de nosotros vinimos de matrimonios disfuncionales, o sea, nuestros padres. O sea, yo soy un ejemplo de ello. Pero Cristo viene a nuestra vida y quiere cortar esa maldición. Y que comencemos a crear una generación diferente, hermanos. ¿Te imaginas que tú seas esa abuelita que te digan, mi tatarabuela era cristiana y fue la que le compartió a mi abuela, la que luego le predicó a mi abuelo y ahora mi papá es cristiano y vamos a la iglesia? ¿Imagina? O sea, trasciende un buen testimonio en un matrimonio, hermanos. O sea, no pensemos nada más mi matrimonio, lo que yo quiero, piensen lo que produce un buen matrimonio. Porque muchas veces, imagínate, la historia habla de unos evangelistas, o sea, europeos muy famosos, donde la mamá lo crió sola. Pues acuérdense de Timoteo, Eloida, ¿quién más? Eunice, dice mi abuela y mi mamá, no mencionó al papá. Entonces sí se puede, hermanos. Pero hay que tomar esa decisión individualmente, no diciendo, si ella va, yo voy. No. Porque a veces vienen personas solas, el esposo o la esposa no es creyente, y dice que si amas, todo lo crees, tú crees que un día va a venir al Señor. ¿Oramos? Agárrense de las manos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Bendito Dios, queremos darte muchas gracias, Señor, porque nos has convocado en este lugar, en esta noche, de los matrimonios, para hablarnos al corazón. Sin duda hemos sido confrontados, expuestos a tu palabra, pero sabemos que tú lo haces para sanarnos, fortalecernos, hacer de nosotros un buen matrimonio. Yo te pido, Señor, por los varones que son los responsables, a quien tú pedirás cuenta en aquel día. Dios mío, que volvamos a retomar nuestro lugar, el que esta generación ha perdido. Que el varón sea ese chofer que lleva a su familia a tu presencia. Que no solamente sea el chofer y exigiendo que se monten en el autobús espiritual de la vida, sino que sea un modelo él mismo. Así como pudimos leer, el buen testimonio hace visible a ese Dios invisible que los jóvenes dicen no pueden ver. Dios mío, yo te presento a las esposas también. Que tú, Señor, le des sabiduría, que sean mujeres que tengan entendimiento de tu palabra, que se sometan confiadas en tu gracia, que se sometan a su esposo en el temor de ti, Señor, conforme a tu palabra, y que no tengan miedo, porque tú estás con ellas. Te pido, Señor, que tú restaures los matrimonios que están quebrantados, Señor. Si hay situaciones o conflictos que se parecen como si no se pudieran resolver, que tú traigas sabiduría, Señor. Que podamos tomar el guía, la dirección de nuestras familias, Señor, de llevarlas a ti. Así como un buen pastor encamina las ovejas al Señor, así también los esposos tienen esa responsabilidad junto a su esposa y modelar un matrimonio santo, puro, justo de Dios, para que sus hijos sigan las mismas pisadas. Que seamos parejas amables, que seamos generosas, Señor, las parejas que tengamos sabiduría, Señor, que sirvamos con corazón sano, con limpia conciencia. Ayúdanos, Señor. Yo oro por el matrimonio pastoral de esta iglesia, Señor, que tú los guardes, Padre Santo, que tú los fortalezcas, porque sabemos que ellos llevan una carga mayor, que les des la sabiduría, Señor, que sigan siendo modelos de las ovejas que los siguen, Señor. Gracias por esta oportunidad y gracias, mi buen Dios, por todo lo que tú haces para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Den un aplauso al Señor.
Gracias, hermanos, gracias a nuestro Dios por la palabra que el Señor hoy nos puso en el corazón de cada uno de todos nosotros. Así que lo que nos toca hacer a todos es pues, ponerla en práctica, ponerla por obra con nuestras acciones, yendo al Señor todos los días para no darle al enemigo ventaja que agarre de nosotros. Así que gracias a Dios por el pastor que le dio la sabiduría, y gracias a todos que vinieron. Y pues le doy el micrófono a mi esposa. Gracias, mis hermanos, gracias a Dios, gracias a todos los que nos dimos la oportunidad de estar aquí, porque pues lo necesitamos día con día. Es algo que nos llena y no dejémoslo ir, hay que guardarlo, pero también ponerlo en práctica en nuestro matrimonio, en nuestra casa principalmente, con cada uno de nosotros, que Dios quiere que seamos su modelo a seguir, así que sea con Él por delante, que si vamos de su mano no vamos a fallar ni a caer. Sí caemos, pero hay que ser fuertes en Él. Doy gracias a Dios y a ustedes y a nuestro pastor y al pastor Fleming. Gracias a Dios y les quedamos despedidos. Por el momento es todo. Hay que hacer una oración para terminar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, que caiga en corazón bueno, Señor, y que dé fruto, Señor Jesús, en nosotros, Padre Santo, como padres, como esposos, Señor, en mi matrimonio y en el matrimonio de mis hermanos, Señor. Guárdanos esta noche, Señor Jesús, los que venimos de lejos, los que están cerquita, Señor, los que vienen de visita, Señor, te los pongo en tus manos, Señor Jesús. Te doy gracias por toda tu palabra, Señor, que nos pusiste este día. Grande eres y maravilloso, Señor. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias por todo en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, atrás tenemos un cafecito, un pan y